Buenas tardes, alumnos del Colegio Nazareno de Villa, segundo de secundaria. Vamos a tocar ahora en física lo que es unidades fundamentales. Las unidades fundamentales son lo que rigen todas las fórmulas prácticamente de la matemática, física y química. Y estas son siete las magnitudes fundamentales. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Lo principal, lo que nos interesa a nosotros son las representación de estas magnitudes en forma de ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, la longitud se expresa como L mayúscula. Sabemos que la longitud es el metro, su símbolo es m, pero a nosotros nos interesa esto de aquí, porque en base a esto vamos a armar todas las magnitudes derivadas, porque la física, la química, la ingeniería tiene miles de fórmulas, pero todas parten y se forman a partir de las unidades físicas fundamentales. ¿Cómo se llaman esas fórmulas que parten de aquí, de las unidades físicas fundamentales? Se llaman magnitudes físicas derivadas. Tenemos una gran cantidad de magnitudes físicas derivadas. Para este caso he puesto algunas cuantas nada más, porque otras son motivo de su tarea de ustedes. Voy a hacer algunos ejemplos de cómo es que se llega a lo que es la magnitud, la fórmula de la magnitud derivada de, por ejemplo, fuerza. Nosotros en fuerza, en el capítulo de fuerza, sabemos que fuerza es masa por aceleración, ¿no? No he puesto la aceleración aquí, es Lt a la menos 2. Entonces lo que hacemos es, para hallar la ecuación dimensional de la fuerza, reemplazamos cada uno de los valores, ¿no? ¿Qué es la masa? Acá está, masa. ¿Cómo se representa? M. ¿Y cómo se representa la aceleración? Lt a la menos 2. Lt a la menos 2. Y esa será la conclusión de lo que es la magnitud derivada fuerza. Veamos, por ejemplo, potencia. ¿Qué es potencia? Por teoría sabemos que potencia es trabajo sobre tiempo. Pero trabajo ya lo tenemos desarrollado aquí. ¿Qué es trabajo? L cuadrado y t a la menos 2. Y todo dividido entre t de tiempo. Pero en ecuaciones dimensionales no puede haber denominador. Sabemos que este t de abajo tiene un signo más 1, pero que no se coloca, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces ese va a pasar a la parte de arriba, pero su signo va a ser cambiado, ¿no? Entonces vamos a tener, para explicarlo en forma más detallada, ml cuadrado t a la menos 2, y este de acá que está con más 1 pasaría con t a la menos 1. Pero eso no puede quedar ahí, porque hay un t por acá, un t por acá. Entonces debemos utilizar el principio de álgebra. Tenemos la misma base, los exponentes se suman o se restan de acuerdo al signo que tengan. Entonces vamos a tener que para la ecuación dimensional de la potencia, vamos a tener ml cuadrado t a la menos 3. ¿Cuál es la ecuación dimensional entonces de la potencia? Que es trabajo entre tiempo. Ahí tienen como ejemplo. Por decir que la ecuación dimensional de la presión. ¿A qué es igual la presión? La presión le voy a poner una flechita porque sí es vectorial. La presión es fuerza, que es vectorial, fuerza entre área, ¿no? Pero la fuerza ya la tenemos aquí, que viene a ser m l t a la menos 2. Y área es longitud por longitud, que es longitud al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer para hallar ya la ecuación dimensional de la presión, lo que vamos a hacer es que este L que está con más 2 pasará arriba con
menos 2, quedando la ecuación de esta manera, m L T menos 2, y esa L con más 2 pasa arriba con menos 2. Haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior, no pueden quedar por un lado dos L's, entonces volvemos a reunirlas en una sola M. Acá hay un más 1, que no se pone, más 1 menos 2, por la ley de los signos de la resta, entonces gana el signo del mayor. Entonces 2 le quito 1 y me quedaría menos 1 por t a la menos 2. Y ahí tendríamos tres ejemplos de ecuaciones dimensionales. ¿Cómo es que se han llegado a obtener? El resto ustedes ya tendrán su tarea correspondiente, para poder realizar. La física hace parte de las ciencias exactas, así como la química y la astronomía. Su principal característica es que se basa en las mediciones. Se llama magnitud a la propiedad de un cuerpo o sistema físico que puede expresarse en forma numérica, es decir, que es posible medir. En otros términos, las magnitudes físicas son propiedades o atributos medibles del mundo que nos rodea. Ejemplos de magnitudes físicas son la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la temperatura, la corriente eléctrica, la energía, la densidad, la presión, entre otras. Cuando se hace una medición se obtiene un número, que es el valor de la magnitud. Ese número expresa la relación que existe entre esa magnitud y la que se ha tomado como unidad. Por ejemplo, si medimos una barra metálica de 10 centímetros, el número 10 nos indica cuántas veces la magnitud unidad llamada centímetro está contenida en la magnitud medida, es decir, la longitud de la barra. En la física se distinguen dos clases de magnitudes: magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden definir con respecto a otras y constituyen la base del gran edificio de la física. En mecánica, es decir, la rama de la física que estudia las interacciones que conducen a un cambio de movimiento, las magnitudes fundamentales son tres: longitud, que se denota con L mayúscula, masa, que se denota con M mayúscula, y tiempo, que se denota con T mayúscula. Estas son las magnitudes fundamentales que trabajaremos por ahora. Otras magnitudes fundamentales de la física son la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura absoluta, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales. En ellas se especifica la dimensión,
es decir, cómo se construye la magnitud a partir de las fundamentales. Veamos algunos ejemplos de magnitudes derivadas y sus respectivas dimensiones. Superficie. Resulta de multiplicar dos longitudes. Su dimensión es L al cuadrado. Volumen. Resulta de multiplicar tres longitudes. Su dimensión es L al cubo. Velocidad. Resulta de dividir una longitud entre un tiempo. Su dimensión es L sobre t o también Lt a la menos 1. Aceleración. Resulta de dividir una longitud entre un tiempo elevado al cuadrado. Su dimensión es L sobre t cuadrado o también Lt a la menos 2. Densidad. Resulta de dividir una masa entre un volumen. Su dimensión es m sobre L al cubo o también ml a la menos 3. Fuerza. Resulta de multiplicar una masa por una aceleración. Su dimensión es ml sobre t cuadrado o también mlt elevado a la menos 2. En un próximo video veremos cuáles son las unidades que más se utilizan para las magnitudes físicas, tanto fundamentales como derivadas. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rey de las cumbias virales, Mr. Cumbia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares con